Universidad de Chile. U Abierta. ¿Considera usted que hay racismo en Chile? Sí, considero que hay racismo y particularmente un racismo que está muy vinculado a la migración. Cuando hablamos de migración, en el imaginario chileno no estamos hablando de los desplazamientos desde cualquier parte, sino que de determinados orígenes nacionales, o países que son específicamente latinoamericanos o caribeños. Hoy en día uno tiene esa sensación de que desapareció porque ya nadie habla de raza o se habla de raza muy poco en particulares momentos, pero no hay un discurso como lo hubo a principios del siglo XX. Por eso no quiere decir que el racismo ha desaparecido. Las ideas de que hay rasgos que degeneran y rasgos que mejoran sigue estando. Por eso las familias se alegran tanto cuando la guagua sale con ojos azules o sale rubia. Hay racismo en Chile y hay racismo en toda América Latina. Es un legado negativo que tenemos de la colonización. Posterior a la colonización, las élites dominantes generaron unos estados-nación a la imagen del colonizador, es decir, un estado que se reivindicaban blancos y más de origen europeo. Por tanto, negaban a los pueblos originarios y negaban su propio mestizaje. Eso es la explicación del fenómeno que para nosotros perdura hasta hoy de formas diferentes, pero sí en un estado que excluye la diversidad que tiene al interior. Se expresa hoy en día de múltiples formas, se expresa de manera institucional, con una legislación sobre el tema migratorio, por ejemplo, o sobre el tema indígena, que es excluyente, y se expresa en la cotidianidad, se expresa en esa violencia cotidiana que uno no la ve, que no aparece en la prensa y que tiene que ver con la exclusión del otro. Sí, considero que sí hay racismo en Chile y se manifiesta tiene dos formas, ¿no?, de manifestarse, ¿no? Un grupo de personas que lo practica de forma con vergüenza, tienen vergüenza de manifestar el racismo, aunque hacen muchos actos que muestran que eso es racismo. Y el otro que es que la persona que tiene ninguna vergüenza de hacerlo. Y eso lo hacen con personas que vienen más de países pobres. Si alguien es negro y viene de un país que no es pobre o tiene dinero, tiene distintos tratos, pero hay actos que muestran que sí, el racismo está. Pero si una persona viene de Haití, ¿no?, la gente no le da ninguna vergüenza, no le importa mostrar que sí, es racista y hacen cosas, e incluso te lo dicen en tu cara. ¿Qué contiene la noción de inmigración? Los seres humanos migramos desde que existimos, e incluso antes de que hubiera Estado, éramos poblaciones errantes buscando comida, y para eso, cuando se acababa la comida, teníamos que migrar hacia otro lugar. La noción de inmigrante y la noción del otro viene con el Estado, cuando se establecen las fronteras. Durante mucho tiempo se lo consideró como algo beneficioso. Cuando en Europa, en la época de la industrialización, habían excedentes de personas y se construyó prácticamente la industrialización de Europa, mandando toda la gente pobre inmigrante a las Américas, se veía como muy positiva. En este minuto, y desde hace poco tiempo, muy poco tiempo, décadas, se empezó a considerar la migración como negativa. Es el otro que viene llegando, que no tiene ningún conocimiento del lugar donde va a estar, que viene sin nada, que viene sin que viene a recomenzar.
a un país donde no tiene idea de la cultura, de las leyes, de la costumbre y a ver cómo puede integrarse. Esa es la migración. Estar en un país donde tú no conoces a nadie, a ningún lugar, ni cómo funciona. Y peor para los haitianos que no hablan el idioma, no saben, no tienen cómo ni preguntar de lo que tienen que hacer. La migración es ante todo el desplazamiento de una fuerza laboral. La migración no es turismo, no es la persona que viaja por educación o por placer, sino que el migrante es aquel que sale de su país o que más bien es expulsado por razones, por cesantía, por desastres naturales, por crisis política, en busca de fuente laboral y de una mejor vida. Lamentablemente, a pesar de que las migraciones han sido siempre parte de las sociedades y son también una parte importante de cómo se constituye una sociedad, desgraciadamente hoy en Chile son vistas de manera negativa. Son invitados que están siempre bajo la sospecha, siempre bajo la vigilancia. Están siempre en el lugar aparte, en ese temor de que no se vayan a mezclar, que no vayan a degenerar, que no vayan a influir en la constitución de los chilenos. Cuando la constitución de los chilenos siempre se ha constituido en parte por la migración. A partir de los últimos hechos violentos cometidos contra inmigrantes de Chile, ¿cuáles serían sus recomendaciones para enfrentar dicha violencia? Yo creo que es difícil dar consejos a los mismos migrantes por la violencia. Yo creo que al Estado chileno, porque muchas cosas que han pasado tienen que ver con la regularización. Una persona murió de frío porque estaba trabajando en malas condiciones y no tenía documento. Lo que buscaba era un contrato de trabajo. Un haitiano acuchillado en un pesquero. ¿Por qué? Porque no tenía residencia, incluso estaba trabajando sin contrato y tuvo que trabajar de cualquier forma en cualquier lugar. Entonces, la idea es que el Estado trate de que haya una regularización. Yo creo que en primer lugar hay violencias y hay violencias. Hay violencias que son explícitas y hay violencias que son implícitas. La violencia física son explícitas y son muy fáciles de reconocer. Creo que las violencias implícitas son mucho más sutiles, están en el humor, están en los gestos, están en las muecas, están en algunos comentarios. Y creo que esas son las que tenemos que poner más atención. Yo creo que lo primordial acá es la educación contra el racismo. Educarnos no solamente a reconocer al otro, que es un discurso fácil, sino que educarnos a poner atención en cómo nosotros nos constituimos como sociedad, en cómo nos formamos en los chilenos, en qué es lo chileno y qué no lo es, y por qué es así. Creo que tiene que ser un trabajo autocrítico también. Las personas que estén dispuestas a trabajar por la lucha antirracista tienen que primero aprender a mirarse ellos mismos, porque es un trabajo que nunca acaba. El racismo está totalmente instalado y si no tenemos la voluntad de sacarlo, pero desde las entrañas, no se va a acabar. Tenemos que ver de qué manera podemos aportar para que se enriquezca la sociedad. Es decir, las sociedades se enriquecen con la diversidad, con este tipo de diversidad de cultura, y en eso todos los esfuerzos que se hagan a nivel de la academia, a nivel de los colegios, son importantes. Y se están haciendo muchas veces incluso sin políticas públicas de respaldo. Se están haciendo un poco con iniciativas de personas, con iniciativas de profesores, con iniciativas de academia, pero falta una política de interculturalidad a lo largo digamos, marco dentro de una política migratoria general. Ese es el gran déficit y que lamentablemente con lo que venimos escuchando con respecto al proyecto de ley de migraciones que se está empezando a discutir en diputados en el Congreso, nos deja
muchísimo que desear y nos deja una preocupación enorme. No así lo que está pasando a nivel de la sociedad civil, donde sí se está avanzando de la manera que se puede en estos ámbitos. Es un desafío importante para el Chile dentro de 20, 30 años, pero que se construye desde hoy.